Ay, Y se sí. ve. Bien. Bueno, nos habíamos quedado en el primer intento de asesinato que se produce en Coyoacán, en la ciudad de Coyoacán, donde agentes de Stalin, acá vemos al hombre que después lo termina asesinando, que se hace muy amigo de la secretaria de León Trotsky, se va acercando a él para tener una intimidad, y es con un picahielo que le parte en la cabeza, ¿sí? El 20 de agosto de 1940, y León comprende que es el final, dice que le dice a su compañera que lograron asesinarlo, ¿no? Inmediatamente se produce un velorio muy grande en México. Fíjense que la figura de él, a pesar de estar aislada y de no querer participar internamente de la política interna mexicana, había generado toda una conmoción dentro, tanto entre los que no lo querían, que eran el grupo del Partido Comunista Mexicano, de Lombardo Toledano, y entre los partidarios que va logrando Trotsky de una manera, recibiendo siempre a todas las delegaciones obreras que lo querían entrevistar. Esta es una publicación de una corriente acá en Buenos Aires. Stalin asesinó a Trotsky, pero la Guardia Internacional vivirá. La Nueva Internacional, bajo la mano alevosa de un sicario, ha caído en su puesto de lucha por el socialismo. En alguna de estas publicaciones participaba Mateo Fossa, como recién decíamos, que va a tener, después de la muerte de Trotsky, va a quedar él alineado a la Cuarta Internacional, ¿no? Su hermano va a ingresar en el peronismo, él nunca quiso, a pesar que él reconoce muchos avances con el peronismo, dice, yo le juré al viejo que siempre iba a ser de la Cuarta Internacional y que siempre iba a ser trotskista, le dice Mateo Fossa, ¿no? Pero hay algo importante que cuenta él después con los años, de las enseñanzas que le dejaron esas conversaciones. Primero, antes que nada, la humildad de este tipo que había sido el protagonista de la Revolución Rusa. Yo siempre recomiendo el libro de John Reed, que se titula Los 10 días que conmovieron al mundo. Ese periodista norteamericano que pudo estar como corresponsal en México en la Revolución Mexicana, que pudo entrevistar a Pancho Villa, y que luego está en la toma del Palacio de Invierno, un periodista norteamericano que después va a crear el Partido Comunista Norteamericano y que va a morir como un héroe, y hoy está enterrado en Moscú, como un héroe de la Revolución de Octubre, ¿no? De la Revolución Rusa, y va a ser el corresponsal, va a ser el que cuenta en esta obra cómo se producen esos días de octubre de 1917, ¿no? ¿Cómo se llama? Los 10 días que conmovieron. Los 10 días que Los 10 días que conmovieron al mundo, de John Reed, donde él día a día va contando cómo las fuerzas del partido bolchevique y otras fuerzas que estaban descontentas con el gobierno de Kerensky son los que toman el Palacio de Invierno junto con Lenin, y se produce el ascenso y la creación del primer Estado obrero en la historia del siglo XX, ¿no? Lenin era un estudioso de la obra de Marx, venía luchando desde finales del siglo XIX en contra del imperio de los zares, había creado un periódico que se llamaba La Chispa, ¿sí? Ikra, y había tenido un hermano que había sido asesinado producto de un intento de asesinar al zar, que era del anarquismo, ¿sí? El partido bolchevique va a tomar algunas consignas del anarquismo. El anarquismo va a ser muy fuerte en Rusia porque era un país agrario, que tenía una tradición de lucha muy fuerte en el sector del campesinado, en la figura de Kropotkin, ¿sí? Hombre, Máximo Gorki, fíjense todas figuras que después van a ser claves en la historia de Rusia, ¿no? E incluso Dostoyevsky, que escribe también sobre esta etapa, va a ser de los partidarios de la revolución, y va a haber muchas corrientes que van a participar en ese octubre del 17.
Lenin, con un grupo muy chico de hombres, va a crear el partido bolchevique. Trotsky se va a sumar a esa corriente, no venía del bolchevismo, y junto con Lenin va a ser uno de los grandes protagonistas de la Revolución de Octubre. Esa consigna de todo el poder a los soviets, por ejemplo, es una consigna de los anarquistas, ¿sí? El anarquismo va a tener mucha fuerza en los países de base agraria, ¿no? El 80% de la población de Rusia era de origen campesino, y Trotsky va a tener un origen campesino, va a nacer en Ucrania, en una familia campesina judía, ¿sí? Y con el tiempo se va a convertir en el gran referente del Soviet de Petrogrado ya en la revolución de 1905. ¿Sí? Va a haber intentos revolucionarios, muchos intentos revolucionarios antes del triunfo en 1917. Bueno, vamos a frenar un poquito acá. Ahí vemos una imagen del velorio, que van a participar 300.000 personas. Es muy importante el velorio de León Trotsky. Y acá lo volvemos a ver a Mateo Fossa, que va a fallecer en 1973. Se va a sumar en un momento a la corriente de Abelardo Ramos, se va a acercar a la izquierda nacional, luego se va a acercar a la corriente de Nahuel Moreno, que fue el PST, que va a participar de las elecciones en 1973, y Mateo Fossa va a ser candidato a senador por la capital federal. Fue su última participación política, porque en 1973 fallece Mateo Fossa. Pero queda su legado de lucha, de siempre estar condenando a la burocracia, ¿no? Como se decía en la época, siempre en las listas de pelea y no en las de cobro, ¿no? Y va a quedar este legado que deja, estas conversaciones con Trotsky, que son importantísimas para tener en cuenta toda la idea del movimiento revolucionario a nivel mundial. Bueno, frenemos un poquito acá, si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual. Ahí la veo a Gracie, que volvió. Y lo veo también a Aldo, que está por ahí. No sé si querías comentar algo, Aldo. ¿Dónde está? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, Matías? Perfecto. No, a vos no. Te escuchamos, sí. No, en primer lugar te quería preguntar por mi imagen, porque yo la tengo completamente borrada, digamos. No sé Porque ahí si está aparece o oscuro. no. No, porque está oscuro, estás a oscuras, me parece. No, pero igual, ¿viste? No sé si... Sí, se ve la sombra. Ahora sí. Ahí sí Mirá, prendés, voy le a pones. prender la luz de arriba. Si le prendes una luz, sí. No estoy hablando por el Zoom. Ahí está, ahora sí. Bueno, ahora sí. ¿Me Era la escuchan? luz. Sí. Bueno, no, mira, a mí me surge, de acuerdo a lo que vos estuviste relatando, me surge una inquietud con respecto a que si los actuales dirigentes trotskistas, específicamente de nuestro país, conocen, por ejemplo, las respuestas de Trotsky a las preguntas que le hace Fossa. Porque indudablemente que, por lo menos yo así de primera, digamos, me parece que son contradictorias los pensamientos de Trotsky, ¿no?, con las posiciones que en general toman los partidos de trotskistas aquí en Argentina, no sé en otros países. Pero es una, digamos así, a mí me resulta un poco extraño, ¿no? Salvo que ellos no crean en lo que decía Fossa, ¿no? Que desmientan lo que, según Fossa, le decía Trotsky. Esa era un poco mi incertidumbre, digamos, ¿no? Bien, es una buena inquietud, Aldo.
En general estos escritos de Trotsky fueron ocultados durante muchos años, ¿sí? Durante muchos años se mantuvo casi en desconocimiento total la entrevista que tiene Fossa con León Trotsky, estas 3 entrevistas y este folleto que escribe en 1941 que publica Liborio Justo, que es Conversando con León Trotsky, así se titula. Lo cierto es que si se analiza esto, como vos decís, no es contradictorio, es totalmente distinto. Si se analiza la postura de él y de Lenin en los congresos de la Tercera Internacional, donde queda muy claro que ellos dicen en los países coloniales hay que armar un frente único antiimperialista, ¿sí? Esto es clarísimo, lo dicen 5 o 6 veces, y no oponerse nunca a los movimientos nacionales, lo dicen con las palabras y están los congresos, están las publicaciones. La persistencia en el error creo yo que pasa por primero un desconocimiento del pensamiento que tenía Trotsky con respecto a los países de Latinoamérica, ¿sí? Hay una mirada muy eurocéntrica en general, que en la Argentina fue llevada adelante por la corriente de Nahuel Moreno, como recién decían, y de Milciades Peña principalmente, ¿no? Que fue el gran historiador de esa corriente. Y que estos desencuentros lo llevan a Peña a suicidarse, por ejemplo. Esta situación, este desencuentro con la clase trabajadora, lo hundía en profundas tristezas, en profundas depresiones que lo llevaron a los 32 años a pegarse un tiro. ¿Sí? Fíjense qué profundo esto, para poder entenderlo, cómo ese desencuentro de todas las corrientes de izquierda en general, y en particular del trotskismo, como vos decías en la Argentina, pasa primero por un desconocimiento, y segundo por una cuestión de querer oponerse a todo aquello que sean los movimientos nacionales de los países. Y esto yo creo que no hay una ingenuidad, sino que es una postura política que es fogoneada desde los grandes centros de poder. Hoy si analizamos la Cuarta Internacional en Francia, en París, es financiada por ONG, que no se saben los fondos de dónde vienen, ¿sí? Fíjense que la mayoría de los partidos hoy están dentro de esa Cuarta Internacional, que son los que financian a los partidos a nivel mundial, ¿sí? Esto sin querer decir que los militantes obviamente no tienen nada que ver con estos manejos, ¿no? Y que creo que siguen ideales más allá de que uno los considere equivocados o no. Pero digo, esta persistencia en oponerse a los gobiernos populares, por ejemplo, en el último tiempo, se han opuesto al gobierno de Chávez, que Chávez incluso fue el primero que rescata la figura de Trotsky. Cuando Chávez daba sus discursos y hablaba y decía, seguimos el pensamiento que venía de su lectura de Abelardo Ramos, ¿no? Esto viene también de la corriente de la izquierda nacional, porque Chávez era un gran lector de Abelardo Ramos. Lo han atacado muy fuerte, han atacado la figura de Lula muy fuerte, que hoy queda demostrado que fue un perseguido político. Han defenestrado a los gobiernos de Néstor y de Cristina. Han militado incluso con personajes que están en el sector patronal del campo, por ejemplo, ¿no? Hay corrientes trotskistas que han ido a los actos de Llambillas y de Miguel en el Monumento de los Españoles, por ejemplo, y no les ha temblado las piernas, digamos, de estar. Pienso en Vilma Ripoll, pienso en Castel, que estuvo ahí, tipos que habían dado una pelea en la década del 90, que habían estado junto a los movimientos de desocupados, ¿no? Que uno no se los imaginaba nunca con las patronales del campo, abrazados. Incluso pocos saben que la figura del senador que hoy tiene el PRO de la provincia de Entre Ríos, que es este hombre, ahora no me sale el nombre, que estaba en la Federación Agraria, ahora me va a salir, el que decía que... No, De Angelis. No. Ah, De Angelis.
que decían que lo estaban reprimiendo, lo estaban llevando en UPA, ¿se acuerdan de eso? Es un hombre que viene del Partido Comunista Revolucionario, por ejemplo, ¿sí? Y se convierte en referente del locao patronal y no duda después en ser representante de la derecha política, como dice la compañera. Y hoy es senador del PRO, digamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que, o sea, de estar tan a la izquierda terminan después abrazándose Y porque es un con la círculo, derecha estás actual, tan a ¿no? la izquierda que te juntás con la derecha después. Claro. Y lo digo con tristeza en realidad, porque yo he Sí. conocido muchos compañeros que han militado en la izquierda, trotskista, que han estado en la lucha, que han estado en la calle, como Luis Zamora, que hay que reconocérselo, pero Zamora también venía de esta mirada muy despectiva de los movimientos nacionales, como era la corriente de Nahuel Moreno. Recordemos que Zamora va a ser un referente del MAS después de la muerte de Moreno en el 87, en 1987. Y después, bueno, Zamora va a tener distintas corrientes. Hoy tiene un partido que se llama Autodeterminación y Libertad, ¿sí? Que en el 2003 logra meter 8 legisladores. Fíjense qué importante fue, porque uno de los pocos que podía salir en la calle en el 2001 era Luis Zamora. Todos recordamos esa etapa. Y a los 3 meses de meter 8 legisladores había 8 bloques en la legislatura porteña. Fíjense también de esto. Es trágico en realidad. Uno de esos legisladores era el hermano del Topo de Voto. Era Tomás de Voto, que hoy es... y era Marcelo Parrilli, que después terminó siendo abogado de Cristina, ¿sí? Que era también referente del MST. Marcelo Parrilli es un abogado. Por eso digo que yo lo que pienso, lo que decía Aldo, digo que es triste porque no se pueden debatir estas cosas con los compañeros. Ya enseguida lo acusan a uno de defender lo peor de la política argentina, ¿no? Yo recuerdo cuando fue el asesinato de Mariano Ferreira, que se detiene a Pedraza y después se le hace un juicio y termina detenido. Bueno, nos acusaban directamente que éramos los responsables de la muerte de Mariano Ferreira, ¿no? Cuando Néstor no dudó un instante en condenar el asesinato de Mariano Ferreira e incluso le influyó después para su muerte 7 días después, ¿no? Porque él fallece el 27 de octubre. Fíjense si él lo tomó muy, muy fuerte eso, porque nunca iba a permitir que un militante político, más allá de no coincidir con la corriente política, fuera asesinado por una patota sindical, ¿no? Y esto, bueno, ni siquiera podía haber un diálogo con los compañeros y hasta el día de hoy siguen acusando a Néstor y a Cristina de ese asesinato, ¿no? Bueno, son distintas cuestiones que tienen que ver. Ahora, cuando uno le pone a disposición estos escritos, los tratan de desconocer. Dicen, no, bueno, pero Trotsky en realidad no apoyó a Lázaro Cárdenas, tratan de terminar diciendo que, y hasta el nieto, hoy vive el nieto de Trotsky, hasta el nieto de Trotsky termina diciendo Trotsky siempre estuvo agradecido de Lázaro Cárdenas, que se animó contra todos los gobiernos del mundo de darle asilo, ¿no? Y no dudaba en ningún momento de darle apoyo político, pero él decía, no le puedo dar abiertamente porque lo van a acusar de ser un agente de León Trotsky, ¿no? Pero está bueno esto que planteas, Aldo, porque, sin embargo, hay otra corriente, que es la izquierda nacional, que reivindica estos escritos, que son los que publican las entrevistas que tiene Mateo Fossa. Es Abelardo Ramos cuando funda una editorial que se llamó Coyoacán, justamente en homenaje a la ciudad donde es asesinado Trotsky, y hace toda una colección de libros donde publica los escritos de León, publica la historia de la Revolución Rusa, que es un libro muy importante también que ha escrito él, que es el libro que está leyendo el Che en Bolivia, por ejemplo. Che en Bolivia estaba leyendo ese libro, la historia de la Revolución Rusa de León Trotsky. Algunos dicen que Che estaba llegando
a una idea de coincidir con las ideas de León, producto de que la Unión Soviética le empieza a restar apoyo a Cuba, y no olvidemos también del papel que va a tener el PC boliviano en entregarlo directamente al Che en Bolivia, en la figura de monje, ¿no? Esto está en el diario que escribe el Che en Bolivia, donde él dice que, bueno, que los comunistas no se animaron a estar bajo la conducción de él, ¿no? Que en realidad lo lamentaba, dice él, porque estaba en juego la revolución de Sudamérica ahí, ¿no? Cuando él dice hay que crear muchos Vietnam, no solamente lo decía, sino que lo llevaba adelante con las ideas y con el cuerpo, y eso le va a costar la vida, ¿no? Pero bueno, algunos dicen que él estaba de alguna manera, no se lo puede decir que era trotskista el Che, pero de alguna manera estaba él llegando a algunas conclusiones que eran las mismas que había escrito Trotsky en su libro La Revolución Permanente, ¿sí? Era esta idea de que los países del tercer mundo se vayan liberando del imperialismo, y el imperialismo iba a caer producto de todas estas liberaciones nacionales que se iban a dar en el tercer mundo, que los países del tercer mundo tenían que estar unidos, ¿no? Esto es muy claro también en las obras que escribe Trotsky en la década del 30. Así que no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Ahí lo veo a Dani que ingresó. Bienvenido, Dani, compañero. ¿Qué tal? Pero ¿Cómo no sé está, Mati? si quedó claro. Sí. Y algo que también es importante mencionar, que durante muchos años han estado en contra de la Revolución Cubana también, ¿no? Y esto también es fuerte, porque uno dice, bueno, más allá de que no coincidan con la experiencia de la Revolución Cubana, han estado financiando algún tipo de movimiento contrarrevolucionario dentro de Cuba, que en un momento hasta el propio Fidel tiene que salir a condenar la actividad de los grupos trotskistas que estaban financiados por la Fundación Ford, por ejemplo. Y esto fue muy fuerte en la década del 60, cuando se venía el ataque de la invasión de Bahía de Cochino, o sea, no había duda de que había que estar del lado de la Revolución Cubana, ¿no? Y esto, de alguna manera, también hay que decirlo, que siempre tuvieron una mirada muy, muy contrarrevolucionaria en ese sentido, ¿no? Pero estamos hablando de las corrientes, ¿no? Trotskistas, que es para otro encuentro más, algo. Bueno, no sé si... Sí, Nelly. No, estar en asambleas donde hay trotskistas es interesante. Se ve todo esto que vos decís. Yo en una oportunidad, estando en Mar del Plata, una movida sindical muy importante que se hizo en la plaza, aparecieron 4 o 5, y cuando iban los oradores, querían hablar, los opacaban con los bombos y era imposible escucharlos. Era increíble, no se podía creer. Una movida sindical totalmente justa. Sí, 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 sí. Y uno a veces quisiera poder entablar un poco de diálogo, pero a veces no se puede, como decía Aldo Lo recién. intenté, pero no, es difícil. Llega un momento que no compartís códigos de comunicación, ¿viste? Es muy difícil. En los encuentros de mujeres, bueno, se generaban, ¿viste? Cada era tremendo, ¿viste? Porque ya íbamos preparadas, ¿viste? Ya sabíamos, nos conocíamos de año tras año, bueno, y bueno, siempre, ¿viste? Terminaba, es como que el objetivo también era que no se pudiera llegar a una conclusión, ¿viste? Porque era hablar, y no, no y ahí es interesante
¿Cómo? Interesante cómo hay un ataque hacia Cristina ahí, ¿no? Sí. Esto me No, llama la pero siempre, atención. a veces da la sensación que no sé de qué se trata, pero me opongo, sería, ¿viste? Es como que no tienen un fundamento sólido, porque vos decís, ¿viste? Estamos con distintos matices, pero estamos todos, los encuentros de mujeres, estamos la mayoría por los mismos, el mismo objetivo, ¿no? Y sin embargo, no es imposible. Es imposible. Imposible. Por más buena voluntad. Se apropiaron de una ideología y la mancillaron. Pero bueno, pero si uno pone en contexto lo que ha avanzado el movimiento de mujeres en los últimos años, Sí. Las leyes que se llevaron adelante, digamos, uno puede tener de alguna manera fundamentos, sin embargo, las compañeras siguen con una mirada muy sectaria con respecto al kirchnerismo en general, ¿no? Pero en general hacia el peronismo, hacia un montón de historia de nuestras luchas que creo que tienen que ir de la mano, digamos, ¿no? Y pareciera que constantemente quieren desvincular todos esos procesos, como si los procesos históricos solamente pasen por esas minorías, que en realidad no pasan por esas minorías. Y ahí está la tragedia histórica de esas corrientes que no pueden superar un 2%, un 3% de votos. A mí me sucedió, yo siempre cuento una anécdota, que en el año 2015 estábamos fiscalizando en la provincia de Buenos Aires y había compañeros de los partidos de izquierda que atacaban furiosamente a la candidatura de Aníbal Fernández, ¿no? Y entonces yo le decía, mire compañero, no les tiene que gustar Aníbal Fernández, pero acá estamos enfrentando a Vidal, le digo, estamos enfrentando al PRO, le digo, no va a ganar Cristian Castillo, le digo, va a ganar Vidal si ustedes siguen atacando, e incluso estaban tomando un café con los fiscales del PRO, ¿no? Y yo digo, ¿cómo puede haber una ceguera política tan grande? Porque obviamente uno no les pide que... ¿no? Bueno, pero me llamaba la atención porque eran militantes, eran tipos con una formación política. Pero fíjate, Matías, que en el 2015 ellos mandaron votar en blanco. La izquierda. Sí, bueno, grave error. Por eso. Grave error que creo que eso no cabe. Creo no que cabe hasta los propios seguidores. Pero ninguno que se diga de izquierda, pero aunque sea de 1 milímetro a la izquierda del centro, puede pedir eso de votar en blanco. Con esos votos, ahí fue donde esos votos fueron los que nos faltaron a nosotros para ganar. Y yo creo que el objetivo era ese, no importa quién sea el otro, el tema es que no sea fue un poquito menos, pero... Sí, bueno, pero la campaña que... Bueno, pero es así, ¿viste? No importa que gane el otro, quién gane, lo importante es que no ganen el que ellos no quieren que gane. Es una cuestión ahí. En realidad fue una tragedia para todos. Una tragedia para el pueblo argentino, pero ahí está la mirada corta. ¿Quejarse alguna vez? ¿Los escuchaste quejarse después en el gobierno de Macri, hacer mucha protesta? Poco y nada. Estuvieron calladitos los 4 años. Sí, en algunas estuvieron, pero... Sí, en algunas, pero en general... Sí, en general siempre tratando de desvincularse del movimiento general, digamos, ¿no? Los que alguna vez tuvimos participación, ahí lo veo Aldo, que nosotros estuvimos en el transformador muchos años, y recordamos cuando se produce el 2001, el 2002, todo el auge de las asambleas barriales. Nosotros surgimos de una asamblea barrial que era la asamblea de Aedo. Íbamos a una interbarrial que estaba en Parque Centenario, creo Parque Chacabuco, no recuerdo bien. Y las discusiones entre los partidos eran a muerte. Y eso generaba que la gente se vaya de las plazas. Era como contraproducente. Hasta hubo un 1 de mayo, recuerdo, un 1 de mayo del 2002, que se discutía dónde se hacía el acto. Bueno, se llegaron a agarrar a trompada de la locura que había de querer monopolizar la palabra, de querer...
cuando en realidad se estaba acercando muchos sectores de nuevo a la participación, que no era cuestión de espantarlos. Bueno, y nos sucedió eso de nuevo, nos pasaban esas cuestiones divisionistas. Creo que eso no se aprendió, lo siguen manteniendo esas prácticas políticas, ¿no? Y en realidad a mí lo que me produce mucha conmoción y mucha tristeza es que la juventud que ingresa en esos partidos después llega un momento que se retira de la política. Se desilusiona, se desencanta y termina en cualquier lado, digamos. No es que después vuelve a participar y eso es lo que a mí de alguna manera siempre me generó, bueno, ¿cómo hacemos para que entablar un diálogo ahí y que los compañeros no que ingresen en nuestras organizaciones, pero por lo menos que sepan quién es el enemigo principal, ¿no? Porque si en un conflicto con las patronales del campo van a aplaudir al presidente de la Sociedad Rural Argentina, sí, Marta, dale. Creo que ahí hay... Prende el micrófono. Claro, yo te quería comentar, o sea, que yo milité bastante tiempo en el MAS. Y después en Matanza, en La Violeta, viste que era una agrupación de varias listas. Después yo fui haciendo mi camino sola, digamos, me fui viendo a Néstor, a Cristina, pero como que lo hice medio en soledad el proceso. Y un buen día decido ir a una movilización y me encuentro con la gente de la Celeste, en Matanza te estoy hablando, y con compañeras mías que venían también del trotskismo, de distintas agrupaciones. Y claro, yo las miré, viste, le digo, ¿y cómo fue que ustedes llegaron acá? Y vos fíjate que me dijeron que tuvo que ver, y no era ni una, ni dos, ni tres, que tuvo que ver con la 125. Pues me dijeron, yo un día estaba en una movilización y dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Me explico? Y a partir de ahí, ellas iniciaron un proceso semejante al que yo hice en soledad. Ellas por ahí lo hicieron más acompañadas, ¿no? Y yo lo fui haciendo sola. Pero te quiero decir que esos procesos de reflexión también se dan entre los militantes, ¿viste? Entre los militantes que vienen de la izquierda. O sea, no todos se quedan en esto, ¿no? En defenestrar a los gobiernos populares. Hay algunos que ante esto van reflexionando. ¿Conociste a Nora? ¿Conociste a Nora Chiapone? Sí, claro que la conozco. Bueno, Sí, Nora sí. estaba ahí, participó en un momento con nosotros, ahí en el transformador. Ella siempre tenía su organización, ¿no? Pero yo recordaba, porque Nora siempre nos contaba, que habían ido a Nicaragua, habían tenido una brigada, Habían la brigada participado en Simón Nicaragua. Bolívar. Sí. Claro, Sí. y digo, bueno, si tuvieron una tradición política así, no pueden estar nunca aplaudiendo a Yambía y a Miguel ahí en el monumento de los españoles, digamos, ¿no? Creo que ahí hay que rescatar un poquito lo mejor que tuvo la corriente de izquierda en el 80, en los 90, resistiendo al neoliberalismo, digamos, ¿no? Pensemos que también había una etapa de no creencia en ninguna dirigencia política en ese momento, ¿no? Los partidos tradicionales también dejaban mucho que desear. Pero justamente cuando llegaron estos procesos políticos en Latinoamérica, tanto el de Chávez, el de Lula incluso venía de un partido trotskista, viene del PT, que es un partido fundado en la década del 60 de un obrero metalúrgico, o sea, de una corriente de izquierda, y sin embargo se opusieron y llegaron hasta a apoyar el proceso de destitución de Dilma Rousseff, por ejemplo, ¿sí? Entre otras cuestiones, ¿no? Sí, sí. O participar de las elecciones donde proscribían a Lula, porque todos sabemos que llega Bolsonaro porque Lula no puede participar en las elecciones. Y hoy quedó demostrado que no había ningún tipo de argumento en las Dios causas mío. judiciales que le armaron, Hoy, ¿no? por ejemplo, Matías, yo Ahí tampoco lo es que soy tan ilustrada.
participé del MAS, pero tampoco es que sea. Y la verdad que cuando yo leí cosas de Trotsky, pero esto que vos planteabas del pensamiento de Trotsky sobre los gobiernos populares y a quién hay que apoyar, yo objetivamente no lo sabía, pero sí ante la locura que empezó a cometer la izquierda, para mí fue absolutamente claro que yo tenía que estar del lado de los gobiernos populares. Pero ya te digo, no fui la única, porque con sorpresa me encontré con compañeras que habían hecho el mismo camino. ¿Entendés lo que te digo? Yo a veces cuando en las asambleas los troscos son troscos y dicen las cosas que dicen, yo a veces les digo, hay que tener paciencia porque quizás muchos de ellos hagan un camino diferente. O sea, yo lo hice y no soy la única. Se corta ¿Me en explico? 25 segundos. Se nos Bueno. corta, Mati. Volvemos y cerramos, ¿les parece? Dale. Vale. Bueno, volvemos con el mismo link. Gracias, Marta. Es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Está. Pero Gracias, así como Chavo. muchos pueden hacer un camino de sumarse después a una lucha más popular, digamos, también otros se queman y no participan más. Esto hay que decirlo Sí. también. Yo también conozco